La vida es una suma de metas y para alcanzarlas solo hay un camino, el del trabajo y el esfuerzo. La historia de la coordinación de la obtención y trasplante de órganos y tejidos no es distinta. Es la historia de muchas personas que se han entregado por completo para crear uno de los mejores modelos del mundo de coordinación de trasplantes, con un único objetivo: salvar vidas humanas. Cuando la Organización Nacional de Trasplantes abrió sus puertas en 1990, se encontró con un modelo de coordinación de eficacia probada. Ese modelo había nacido en Cataluña 6 años antes y ya había sido adoptado por otras comunidades de España. Conozcamos los 7 grandes pilares que sostienen el modelo pionero de coordinación de trasplantes, el modelo de Cataluña. La existencia de un marco legal adecuado con la Ley 30 de 1979 regulaba de manera específica la extracción y el trasplante de órganos en España. En su artículo 3 se hablaba de la obligatoriedad de autorizar a los centros de obtención y trasplante de órganos. La Administración Sanitaria de Cataluña, con sus recién estrenadas competencias, autorizó a 23 centros para la extracción de órganos y 6 de ellos también para practicar trasplantes renales. En aquel momento aún no se habían empezado a practicar trasplantes no renales, solo el de páncreas, en el 83, que estaba en fase experimental. En 1982, Cataluña creó el Programa de Atención a la Insuficiencia Renal. Dentro de ese programa, un año más tarde, los doctores Morlans y Deulofeu elaboraron el Registro de Enfermos Renales de Cataluña. Es un registro que recoge información sobre todos los enfermos que siguen un tratamiento sustitutivo renal, diálisis o trasplante, puesto que todos los centros autorizados de Cataluña están obligados a enviar esa información al registro. El registro, en los años 80, sería utilizado por gestores y profesionales como instrumento especial para la planificación sanitaria. Otro punto clave en la planificación catalana fue que todos los centros públicos autorizados de extracción y trasplante de órganos estaban trabajando en red y con un único laboratorio de histocompatibilidad. De ese modo, se pudieron centralizar las listas de espera en el laboratorio. Desde entonces, se adjudicarían e intercambiarían los órganos renales por criterios clínicos y territoriales. Cabe decir que, en toda esta planificación, el Departamento de Salud de la Generalitat estaba aconsejado por un comité asesor compuesto por expertos y que actuaba a través de criterios clínicos y consensos. A principios de los 80, existían en España diversos modelos de organización de trasplantes renales, pero era necesario obtener un mayor número de órganos renales para disminuir las listas de espera, algo por lo que ya estaban luchando entre el 82 y el 83 un grupo de jóvenes nefrólogos. Eran los doctores Martorell, Lluveras, Griñó, Solà, Morlans, Vilardell, Jordi Andreu, Capdevila, Romero, Gil Vernet, Lauzurica y varios más, quienes formaban ese grupo, junto a los pioneros del trasplante renal, Antoni Caralps y Gil Vernet. Todos ellos verían cómo en el 83 el concepto de procuración de órganos entraba de forma contundente en los planes del Departamento de Salud de la Generalitat. Dentro del programa de atención a la insuficiencia renal, se decide crear una figura básica para el buen funcionamiento del modelo de trasplantes, la figura del coordinador. El coordinador sería el responsable en su hospital y sus áreas de referencia de obtener el máximo número de órganos, garantizar su calidad y evaluar todo el proceso. De ese modo, en 1984 y de forma pionera en España, el Departamento de Salud de la Generalitat nombra las 3 primeras coordinadoras de trasplantes, las nefrólogas Deulofeu, Sabaté y Espinel. Para llevar a cabo el proyecto, se estudiaron los modelos que ya se estaban utilizando alrededor del mundo, sobre todo los estadounidenses y los europeos. Viajaron a diferentes países y visitaron varias organizaciones como UNOS, Eurotransplant o French Transplant, hasta que finalmente decidieron adaptar aquellos modelos a la realidad de Cataluña, implantando 3 tipos de coordinadores: hospitalario, interhospitalario y autonómico. Inicialmente se creyó que un solo coordinador podría encargarse de toda la donación en Cataluña. Así, la doctora Deulofeu se ocuparía de coordinar los trasplantes cubriendo en Cataluña todos los hospitales infantiles autorizados y la doctora Sabaté todos los de adultos. La doctora Espinel coordinaría trasplantes para adultos exclusivamente en el Hospital Vall d'Hebron. Todas tendrían misiones de obtención intrahospitalaria, pero además las 2 primeras serían coordinadoras generales. Muy pronto se demostró la gran eficacia del coordinador hospitalario para obtener órganos y la necesidad de un liderazgo dentro de la comunidad.
así que ya en el 85 habría una coordinadora general y varios coordinadores hospitalarios, porque en pocos meses el Hospital del Mar nombraría también su propio coordinador hospitalario, el intensivista Dr. Monteis, a quien consideramos el pionero en organización de equipos de coordinación. En Madrid, en el 84, el Hospital La Paz nombraba a Soledad Manrique como coordinadora de trasplantes, mientras nefrólogos como Carlos Prieto, Fernando Anaya y otros instaban al Insalud a tomar una decisión sobre la escasez de órganos. Tras 12 meses de funcionamiento, el éxito de la decisión tomada en Cataluña resultó evidente, porque se pasó de 26 trasplantes renales por millón de habitantes a 43. Ello significaba un aumento del 60% de los trasplantes renales. Se acababa de demostrar la importancia del coordinador hospitalario. De ese modo, en el 85 Cataluña nombró a 2 nuevos coordinadores hospitalarios. El doctor Domingo, internista, desarrollaría el cargo en el Hospital Sant Pau y en la Fundación Puigverd, y el doctor Mañalich, anestesista, en el Hospital Clínico de Barcelona. En ese momento, todos los centros trasplantadores de riñón ya tenían su coordinador, y todos tenían responsabilidad en un sector y en un área de influencia para obtener órganos en los 23 centros autorizados. Además, en los centros solo extractores también fue surgiendo la figura del coordinador hospitalario. Eran sobre todo nefrólogos o intensivistas, aunque también había algún anestesista. La función principal que tenían era obtener el mayor número posible de órganos de máxima calidad y preparar la logística de extracción. El aumento del 60% de trasplantes renales en Cataluña en el 84, junto con la realización en Barcelona de un curso de coordinación de trasplantes y un año más tarde de un simposio sobre organización, irían animando a otras administraciones sanitarias de España a iniciar su expansión en materia de trasplantes e implantar la figura del coordinador. Como ejemplo, la Comunidad de Navarra, que a finales del 84 desplazó a la doctora en químicas Fina Ripoll para estudiar el modelo organizativo catalán de trasplantes. Fue la primera comunidad autónoma en hacerlo, pero no la única, porque Andalucía, Valencia, el País Vasco y otras no tardarían en hacer lo mismo. En apenas un año, Cataluña había evolucionado enormemente en coordinación de trasplantes, un avance que iba en paralelo a los que se estaban produciendo en el campo del trasplante no renal en Cataluña, porque en el 83 los doctores Gil Bernet y Laureano Fernández Cruz realizaban el primer trasplante de páncreas. En febrero del 84 los doctores Margarit y Jaurrieta el primer trasplante hepático. Y en mayo el doctor Josep María Caralps el primer trasplante cardíaco. En 1985 en Cataluña empieza el programa de trasplante de hígado pediátrico de la mano del doctor Margarit y del doctor Martínez Ibáñez, un programa apoyado por la dirección y el jefe de departamento del Hospital Infantil de la Vall d'Hebron. Lógicamente, en este nuevo escenario, se iniciaron las extracciones multiorgánicas. Las primeras se realizaron en el Hospital Vall d'Hebron. Eso significaba que varios equipos debían desplazarse de un hospital de Cataluña a otro y trasladar órganos. Surgía la necesidad de una nueva coordinación interhospitalaria para centralizar las listas de espera, para mejorar la logística del traslado de equipos y órganos y para adjudicar los órganos al receptor más adecuado. Como solución, se creó la Oficina de Intercambio de Órganos No Renales de Cataluña. Esta oficina facilitaría la logística del intercambio de órganos dentro de Cataluña y también con otros países europeos. Con el resto de España aún no sería posible, por 2 motivos. Porque en aquel entonces todavía no se habían iniciado los trasplantes no renales y porque no se disponía del transporte aéreo adecuado para el intercambio. ¿Qué infraestructura tenía la Oficina de Intercambio de Órganos No Renales en aquel momento? Básicamente, y aunque resulte sorprendente, era un cuaderno de control manual bajo el brazo de la coordinadora de Cataluña y un buscapersonas en su bolsillo. Su horario de oficina era de 24 horas, los 365 días del año y sin vacaciones. Una situación que se alargó durante 3 años. Durante ese tiempo la doctora Deulofeu trabajó en solitario, hasta que en el 87 conoció a Marga Sanrumà, quien se entusiasmaría por el programa de la oficina y muy entregada empezaría a colaborar con ella. Mientras, la actividad en el campo del trasplante no renal sigue creciendo y los centros extractores de Cataluña cada vez tienen a más profesionales que colaboran en la coordinación. En 1985 se abren programas de trasplante no renal en el resto de España. Y en diciembre de ese mismo año el doctor Figuera, de la Clínica Puerta de Hierro de Madrid, firma un convenio con el Ejército del Aire para iniciar un programa de transporte aéreo de equipos y órganos. El primer vuelo fue Madrid-Valladolid. Era la llamada Operación TOT, que a todos nos benefició.
A medida que crecía en España la actividad en materia de trasplantes, también aumentaba el interés por la coordinación e intercambio de órganos. En el 86, para intercambiar experiencias, hubo una reunión de coordinadores amigos. Y en mayo del 87 se celebró el Encuentro Nacional de Coordinadores que marcaría el modelo español de trasplantes. Estaba presidido por el Dr. Zamarrón, a quien el Ministerio de Sanidad acababa de nombrar primer coordinador nacional, y asistieron más de 40 personas de toda España. En aquel encuentro, los asistentes de fuera de Cataluña expresaron los graves problemas que les ocasionaba la falta de una lista centralizada para trasplantes no renales. Solicitaron tener un teléfono rojo y aprovechar la dinámica de trabajo de Cataluña para que se coordinaran los intercambios de órganos no renales de todos los hospitales españoles. Tanto el coordinador nacional como la coordinadora de Cataluña aceptaron la propuesta. Y el consejero de Salud de la Generalitat, el Dr. Laporte, dio su autorización expresa. Las listas de espera de trasplantes no renales empezarían a centralizarse en la oficina de Barcelona. La comunicación con la oficina se realizaba a través de un número de teléfono cedido por el Servicio de Emergencias Médicas y conectado al busca de bolsillo de la doctora Deulofeu, disponible las 24 horas. Así pues, entre el 87 y el 90, desde Cataluña se estuvieron coordinando los trasplantes no renales de toda España para que los órganos generados en cualquier punto del Estado pudieran aprovecharse y ser implantados en cualquier otro lugar de España o de Europa. Y en un tiempo récord para la época. Rápidamente aumentó tanto la oferta de hígado y corazón como su número de trasplantes, pero no los recursos humanos y materiales de la oficina, hasta que unos meses más tarde, gracias a la industria farmacéutica, se lograrían 5 becas a estudiantes de medicina, quienes se turnarían las guardias para cubrir las 24 horas y los 365 días del año. Tan solo tenían una mesa donde se apoyaban para dormir, una silla y un teléfono. Pero a pesar de la evidente falta de medios que sufrieron, el entusiasmo que se les pudo transmitir y que ellos irradiaban era extraordinario. La ilusión mueve montañas, y estos jóvenes, bajo la supervisión de la coordinadora general y Marga Sanrumà, ambas también siempre de guardia, empezarían a coordinar con éxito el intercambio de órganos de todos los centros de España y también los intercambios entre España y Europa. Finalmente, en 1988 la Administración Catalana de Salud empezaría a financiar la oficina de intercambio. El modelo catalán de coordinación mantuvo sus buenos resultados en la coordinación de órganos para toda España. Y en solo un año, los trasplantes de corazón pasaron de 48 a 89 y los de hígado de 61 a 198. En total, los trasplantes no renales en España, ya en sus inicios, crecieron un 263%. Para recorrer todo ese camino, en el 87, la Oficina de Coordinación de Barcelona, junto con los equipos de trasplante de hígado y corazón de España, consensuaron criterios de adjudicación, clínicos y territoriales. Y apostaron por una máxima transparencia. Para conseguir esa transparencia, se convocaron reuniones anuales entre la oficina y los equipos de trasplante de España, se renovaron periódicamente los criterios de distribución y se empezó a publicar la actividad. Todo ello aún se sigue realizando a día de hoy. En aquel momento, el mayor problema era que los centros de fuera de Cataluña debían gestionar su logística local cuando participaban en intercambios, y precisaban de una coordinación ya fuera a nivel territorial o a nivel nacional. Esa falta de recursos para la organización fue reivindicada, sobre todo por la responsable del Centro Coordinador de Barcelona, a través de los medios de comunicación y con informes específicos solicitados por el Ministerio de Sanidad. En 1984, los pioneros de trasplante de Cataluña crean la Societat Catalana de Trasplantament. Y en el 85 coinciden en celebrar el segundo simposio sobre organización de trasplantes y el primer curso de coordinación de trasplante. En ambos se expusieron modelos europeos de coordinación muy distintos entre sí. Intervinieron Sylvia White, del Reino Unido, Christel Schutz, de Alemania, Van Goor, de Holanda y varios coordinadores de Cataluña, quienes presentaron su modelo y material para promocionar la donación. Al curso asistieron varios responsables de planificación de consejerías de salud de diferentes comunidades autónomas, por lo que se puede considerar este el momento de expansión real del modelo creado en Cataluña. Además, de este primer curso surgen las primeras publicaciones sobre elementos nunca antes vistos en España, como la figura del coordinador, la organización del trasplante o la solicitud de consentimiento para la donación. La actividad en materia de formación no quedaría aquí, y antes de 1990 habría otros 2 cursos, en el 87 de nuevo en Barcelona y en el 89 en Donosti.
Antes de 1990 se celebran 4 importantes reuniones de coordinadores. En el 86 en Barcelona con un total de 12 asistentes. En el 87, también en Barcelona, se celebra la Reunión Nacional de Coordinadores con un total de 47 asistentes. En el 88, la Reunión Nacional se celebra en Pamplona con 42 asistentes. Y en el 89 en Donosti con un total de 50 asistentes. En todas ellas, los coordinadores explicarían sus experiencias, lo que les permitiría ampliar sus conocimientos en el campo de la coordinación. A través de las relaciones de intercambio y gracias al éxito del modelo catalán de trasplantes, la Coordinadora de Cataluña fue invitada a todos los foros de discusión organizados por las principales organizaciones europeas de trasplante. En 1989, la organización existente en Cataluña y en España en aquellos años ya había sido publicada en distintas revistas españolas y europeas. El prestigio de los equipos catalanes y la participación de coordinadores en el board de la EDCO fueron determinantes para traer a Barcelona la Reunión Europea de Coordinadores y la Reunión Europea de Trasplantes de la ESOT. En noviembre del 89, Rafael Matesanz sustituye a Zamarrón en el cargo de coordinador nacional. Matesanz reestructura la organización nacional y decide llevar la oficina de intercambio de órganos de Barcelona a Madrid. De ese modo, en 1990 se inaugura la oficina de coordinación de la ONT, desde donde se proseguiría la coordinación de órganos a nivel nacional, utilizando aquel modelo que se inició en Cataluña en el 84, que continuó su éxito en el resto de España y que fue magistralmente adoptado, mejorado y expandido a partir de los 90 por la ONT, de la mano del Dr. Matesanz, y también de la mano de la doctora Miranda en distintos momentos de los años 90. Actualmente coexisten en España dos organizaciones. La ONT organiza los intercambios de toda España, excepto los de Cataluña, que están coordinados por la OCAT. Además, desde 1985, los intercambios de órganos entre España y Europa también están coordinados por la OCAT. Ambas organizaciones tienen una relación de máxima cooperación entre sus oficinas de coordinación y realizan sus funciones dentro de su ámbito de actuación. Y hasta aquí, una historia que empezó hace 25 años y que ha sido posible gracias a docenas de profesionales que, con la intención de salvar el máximo número de vidas humanas, antepusieron su labor de coordinador a sus aficiones, a sus especialidades médicas e incluso a su vida personal y familiar. A los que crearon en Cataluña y España el primer modelo de coordinación de trasplantes de órganos. A los que lograron que este modelo esté considerado por muchos como el más efectivo del mundo. Y a los que han sabido mantenerlo desde entonces, adaptándolo a los nuevos tiempos. A todos ellos, gracias. Every day I think of you, and every night the sky gets gloomy. How could I put it for you to know? And when will I meet you?